esa carita tan linda que pones ahí. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Buen día. En un precioso lugar, encantada de estar. Estamos en Colonia, ¿no? En el Sheraton de Colonia. Bueno, vamos a empezar con mamá. Mamá, ¿quiénes eran tus padres? ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde venían? ¿Dónde habían nacido? Bueno, mis padres eran españoles. Don Antonio Vasco Salgueiro, mi padre, había nacido en Andalucía, en las Cuevas del Sacramento, se llamaban en una época. ¿Ese es el nombre del pueblo donde nació? No, el lugar es Andalucía, pero ese era un sobrenombre que se le daba a un lugar muy típico dentro de Andalucía. Sí, es muy conocido el nombre de las cuevas. ¿A qué edad? Porque ahí vivían, perdón que te interrumpí, allí vivían gitanos en una época. Eran muy españoles, muy gitanos, con mucha alma puesta en todo su vocabulario y su música. ¿Y tenemos alguna descendencia gitana nosotros mezclada por ahí? Bueno, de ese lado debe haber todos los hermanos de él, pero ya se murieron. ¿Cuántos hermanos eran? 7. ¿Por qué vinieron a la Argentina? Bueno, como se hacía en aquella época. Vinieron con su madre y su padre para ver si podían conseguir una situación mejor y un bienestar mejor para todos. ¿Aproximadamente en qué año vinieron? En el 1900. ¿Y tu mamá? Mi mamá asturiana. ¿Cómo era el nombre? Servanda García Peláez. Mi mamá tenía una familia por parte de los Peláez, muy rica, con muchas tierras. Se ocupaban de la ganadería y agricultura. Los García también tenían bastante dinero y bastantes tierras. Aún hoy se conserva la casa de mi bisabuela, hecha de piedra. ¿En qué parte de Andalucía? No, Andalucía era mi padre. Mi madre era en Asturias. ¿En qué parte de Asturias se conserva? Asturias, exactamente la casa donde era, no me acuerdo, pero me acuerdo que mi madre era asturiana, de Oviedo. Presno y Canedo eran sus... Presno y Canedo. Presno y Canedo eran sus ciudades más cerca. Sí, pero si estuvimos visitándola los dos, la casa. Sí, ¿cómo no? Una casa vieja de esas. No, esa era la de mi bisabuela, pero mi bisabuela, por eso te digo, esa fue la que visitamos. Sí. O sea que tanto Servanda como Antonio terminaron sus estudios en la Argentina. Sí, o no los terminaron desgraciadamente, porque tuvieron que trabajar en esa época para ayudar a sus padres y sus hermanos. Antonio, ¿en qué trabajó? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿Y cuándo conoció a Servanda? Bueno, se conocieron muy jóvenes. Mi padre tenía una reventa de diarios, es decir, compraba cantidad de diarios al por mayor y después los revendía ganando un precio sobre cada uno, diarios y revistas, y también vendía directamente diarios. Y mi mamá vino con una amiga de mi abuela que la trajo para pasear por un año. Pero lo conoció a mi padre y se quedó en la Argentina y se casó. Eran muy jóvenes los dos. Mi mamá tenía 18 años. Pero mamá, hacé la acotación más importante de todas. Era amiga de mi abuela. No, pero tu padre, cuando se casó con Servanda, había perdido la pierna. Ah, sí, mi padre de niño perdió una pierna. Con un tranvía. Porque lo atropelló un tranvía. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue a cruzar la calle y lo atravesó el tranvía. Era niño, tenía 9, 10 años y lo atravesó el tranvía y le tuvieron que cortar la pierna. Y andaba, a la altura de la rodilla, debajo de la rodilla. Y andaba con un postizo. Bueno, sí, con una al prótesis. principio antes de la guerra no se conocían las prótesis. Después que vino la guerra empezaron las prótesis a resurgir y ahí fue cuando mi padre se pudo hacer su prótesis y caminaba y andaba perfectamente bien con su prótesis. Sin bastón. Sin bastón Sin ni nada. ¿Cómo? Yo he estado con Antonio en la playa
él en una pierna y agarrado de mí, y meternos en el agua, ahí en Pocitos. Y aparte nadaba. Y nadaba, sí. Nadaba. Fantástico. Y el Mar del Plata también. Había aprendido a nadar en Mar del Plata. Cuando estábamos de novio, también en Mar del Plata. Ahora con su pedazo de pierna y la otra pierna, sin bastón y sin nada, y nadaba. Sí, sí. ¿Dónde tenía el puesto de reventa de diarios? En Bernardo de Irigoyen y Lima. No, mamá, no. Oh, Lima. Bernardo de Irigoyen era una, y la otra... En la misma esquina de Venezuela, mamá. Venezuela y Bernardo de Irigoyen. Eso es San Telmo. Sí, Montserrat, diría yo. Entre es Montserrat y San Telmo. Sí, más tirando a Montserrat, creo que. Sí, San Telmo, sí. ¿Y dónde se conocieron Servanda y Antonio? Bueno, ellos se conocieron en el barrio, de verse, y No te etcétera, rajes la etcétera. Le habló, salieron, como ocurre siempre. ¿Y a qué edad se casaron, te acordás? Sí, mi mamá tenía 19 años y mi No te papá rajes más la 22, nariz. 23. Bien, y a vos te tuvieron muy joven. Muy joven, al año, a los 20 años me tuvo mi mamá. ¿Dónde vivían ustedes en ese momento? Vivíamos en la calle Bernardo de Irigoyen y Lima era, ¿no? Sí. No, como y Moreno. Mamá, Y Moreno, Bernardo de Irigoyen y Moreno sobre Bernardo de Irigoyen. ¿Cómo era ser una hija de inmigrantes como te tocó ser? Bueno, con buenas costumbres, trabajo familiar, estudiando todo lo que podía. ¿Qué quiere decir trabajo familiar? Trabajo familiar ayudando en la casa de la familia a hacer las pequeñas tareas diarias. Y también tratando de estudiar todo lo que podía. Fue a la escuela profesional número 3. ¿Que quedaba dónde? Que quedaba dentro del barrio, en la calle Tacuarí y Moreno. ¿Sigue Era una existiendo? escuela donde se enseñaban artes manuales y donde aprendí a coser muy bien. Eran 4 años para aprender a coser. Y hice todo el curso. Me destaqué como dibujante también, porque una de las materias que teníamos era dibujo, y me llevaban hasta en ese entonces a la Escuela de Bellas Artes en Buenos Aires, porque a mis maestras les gustaba lo que hacía. Me quisieron poner en Bellas Artes, pero mi mamá no quería. En ese entonces se decía que los existencialistas y los... eran los que estudiaban dibujo y artes. No, y también los comunistas. En una época, en esa Los comunistas época. también, en aquella época la palabra comunista en la Argentina era al que agarraban de comunista iba a la cárcel. Estaba prohibido por ley. ¿Y por qué enganchás eso con el tema de Bellas Artes? Bueno, rechazaban el arte en un momento. Rechazaban el arte porque los que se dedicaban a la política más que nada eran artistas. ¿Y esa escuela sigue existiendo? ¿Cómo no? ¿Estás segura? Sí, estoy segura que sigue existiendo y ya no tiene tantos problemas como en aquel entonces. Tiene una concurrencia muy nutrida de alumnos y de ahí han salido grandes artistas. ¿Cómo te las arreglabas para coser y para hacer trabajos manuales con los problemas de visión que tenías? Ya usabas lentes en aquel entonces. Bueno, ya usaba lentes, pero en ese momento para coser cosí demasiado, no tendría que haber cosido tanto, hasta que se fue hundiendo mi vista del todo. Pero en un momento vendía la ropa que cosía también. Llegó un momento, antes de casarme, porque después trabajé en Jaros, una compañía muy buena que tenía una de las mejores tiendas que había en la Argentina. Allí fui por un aviso en el diario y cosa rara que yo
no leía demasiados libros, todos los que tendría que leer no leía. Me pusieron en la biblioteca, una biblioteca muy buena, donde se pagaba una mensualidad y se prestaban libros. Ahí archivaba, y una vez me llamaron de la gerencia porque la verdad que había hecho muchos socios para la biblioteca. Me llamaron de la gerencia para ver si no quería trabajar en la tienda. Antes de entrar en Harrods, Nunca había hecho nunca nada. Vamos a detenernos un poco más en tu niñez. Sí. Por ejemplo, ¿a qué cosas te gustaba jugar? Hacerle vestidos a las muñecas, siempre me gustó coser. Vivía vistiendo a las muñecas, le hacía zapatos, sombreros, vestidos. ¿Y qué hacía una niña en sus horas de juego en aquellos momentos? ¿En qué consistían los momentos de juego? En la escuela. ¿En la escuela o en tu casa? Bueno, en mi casa cosía yo mucho. Tejía, cosía, bordaba. En la escuela, por supuesto que no. ¿Pero eso lo hacías como un trabajo o como un juego? No, como un juego. Empezó como un juego, después se me convirtió en un trabajo. Pero lo hacía como un juego, cuando era niña en la escuela primaria. En la escuela hacíamos muchos, las rondas infantiles comunes, rondas, escondidas, los juegos que en esa época hacían los niños. ¿Quiénes eran tus mejores amigas? ¿Recordás alguna? ¿Cómo no? Me acuerdo de la que me presentó a mi marido. Pero cuando eras, cuando eras más niña. No, pero está hablando de niña. De niña, no. Bueno, no. de niña, Era la Chita. La Chita, exactamente. Que la llamábamos Madrid porque era una chica que había venido con su familia de España. Sí, sí. En la época de... Sí, yo la conocía a Madrid. Sí, en la época difícil para España. Y bueno, el padre era... Trabajaba en el Teatro Avenida. Trabajaba en el Teatro Avenida porque era el que hacía los decorados. Decoración. Trabajaba con Margarita Xirgu. La que lo trajo de España fue Margarita Xirgu, que trabajó en el Teatro Avenida también en ese entonces. Por esa razón con mi amiga íbamos a ver mucho las obras de teatro. Zarzuelas, mamá. Y bueno, las zarzuelas y obras de teatro también. Todo lo que había y todo lo que era de Margarita Xirgu. Seguramente eran todos republicanos. Republicanos. Sí, y en tu casa vivía el famoso tenor o barítono, yo ahora ¿cómo se llamaba? Antonio Vela. Antonio Vela, ahí está bien. Que había trabajado con Margarita Xirgu también. Sí. Entonces tuve como una penetración en el teatro, pero nada más que de conocimientos, ¿no? ¿Y qué soñabas ser cuando eras niña? Y casarse conmigo. Cuando era niña soñaba con tener bebés, hacerles lindos vestidos, que los tenía que tener muy bien vestidos, preciosos. Me gustaba, era trapera siempre, me gustaban los trapos. Tenían una colección de vestidos mis muñecas, que bueno, ni que la de Dior. ¿Y proyectabas tener algún trabajo? ¿Ya se pensaba en trabajar la mujer en aquel entonces? ¿O era más bien...? No, era infantil, la cosa de hacer vestidos, la cosa de tejer, era hacerlo para nuestras muñecas y era infantil. Un tema infantil por el momento. Más adelante no. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés de tu niñez? Los primeros recuerdos. Bueno, los primeros recuerdos son mis juguetes, mis muñecas, después el teatro, al que accedí fácilmente por mi amiga Conchita, que se llamaba Conchita, porque como el padre trabajaba allí, entrábamos gratis y íbamos siempre que podíamos. ¿Y qué tal era el teatro? Había... El mismo Teatro Avenida de este divino, momento. Divino el teatro. Muy lindo el teatro, buen teatro, buena voz,
Uno de los mejores teatros de la Pero Argentina. todo el teatro argentino era en aquel entonces estupendo, Elsa. Bueno, vamos a pasar un poquitito a que papá nos cuente respecto de sus padres. ¿Cómo se llamaban y de dónde venían? Bueno, Marcelo, tú sabes que lamentablemente yo tengo un vacío bastante grande, especialmente de mi padre, porque falleció cuando tenía 1 año y pocos meses, y aparte siempre lo cuento que los pocos recuerdos que había de mi padre y de la familia de mi padre estaban en un cajoncito que mamita guardaba, y que cuando murió lo primero que fui a decirle a Maruja que me dijera dónde estaba ese famoso cajoncito, que era lo único que quería de mi madre, y bueno, me dijo que había quemado y tirado todos los papeles, así que perdí prácticamente el contacto de sus hermanos, quiénes eran sus hermanos, y, en fin, quiénes habían sido los que habían venido de Sicilia, ¿no? De todas maneras, ¿cuándo aproximadamente llegó a la Argentina? Oh, es un cálculo que para mí es muy difícil hacerlo, pero... ¿Cuántos años tenías tú ¿Cuántos años tenía él cuando tú naciste? Cuando yo nací, 38 años. Él tenía 38 años. 38 años y falleció al poco tiempo. ¿Y tú naciste en el 26? 1926. ¿Y él llegó de niño a la Argentina? Él llegó, no, yo creo que él llegó de jovencito, no, de jovencito ya. Él era, creo que eran 3 hermanos más, el padre y la madre. O sea que puede haber llegado también aproximadamente entre 1890 y sí, más o menos, 1910. Sí, sí. ¿Cuántos hermanos eran? Creo que eran 3 hermanos, por lo que me dijo mamita en determinado momento, y ese vacío que se produce en la familia parece que se produjo por causa de uno de los hermanos que tuvo problemas, qué sé yo. No, la verdad que nunca pude saberlo, bueno, no me preocupé tampoco de grande de averiguarlo, a pesar de que todos los escabuzos están residiendo en Córdoba, ¿no? Hay cuentos respecto de cómo era ese viaje desde Europa a América en aquellos barcos transatlánticos. El que tengo es de mamita que vino con sus hermanas y su cuñado que vinieron a la Argentina. Y vinieron porque, a ver cómo es, una tía de mamita ya hacía tiempo que estaba en la Argentina, ella estaba en muy buena posición, y fue que toda la familia, la tía Elisa, y a ver, ya ni me acuerdo cómo se llamaba mi otra tía, se presentaron a verla a esta tía que estaba residiendo acá en Buenos Aires, en muy buena posición, y mi tía, como parecía que le iba a cortar, digamos, ese fenomenal ascenso que tenía la sociedad en Buenos Aires, agarró, los metió a todos en un tren y los despachó a Córdoba. Y ese es el motivo que nos quedamos en Córdoba. ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo llegó tu mamá a la Argentina? No, tampoco lo tengo, tampoco. Ya te digo, todos los papeles que me hubieran dado una posibilidad de averiguar cuándo llegaron, todo lo demás, nunca lo pude saber. ¿De qué parte de España era oriunda? Mamita era de Vitoria. ¿Dónde queda Vitoria? ¿Cómo se llama? Es la capital ¿cómo se llama? Mamá, la capital de Vitoria es la capital de los Países Vascos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ciudad principal de los vascos? ¿San Sebastián? No. San Sebastián, no, sí, señor. No. San Sebastián, ¿cómo no? No es San Sebastián. Bueno, pero de todas maneras,
O sea que era vasca. Era vasca. Corral es vasco. Corral, yo no sé si es vasco o no es vasco. Nació en Victoria. Ella nació en Victoria. Nació en Victoria. ¿Victoria tenía o Victoria? Victoria. Sin C. Sin C. Me recuerdo muy bien de su hermana mayor, la tía Elisa. ¿Cuál era su segundo apellido? Ay, ahora sí que lo sabía perfectamente, ¿no? Y me acuerdo de lo que me acuerdo de las fotografías viejas de mi abuela, ¿no? De mi abuela, que mamita siempre me contaba. Entonces, tu abuela era oriunda de Pueblo Victoria en las provincias vascas. La provincia de Vasca, efectivamente. Tu abuela no, mi abuela, tu madre. Ah, perdón, yo pensé que estabas hablando de mi abuela. ¿Qué oficio tenía cuando llegó a la Argentina? ¿Ya llegó de grande? No, llegó de jovencita. De jovencita. Llegó de jovencita. Yo sé que mamita hizo no sé si el primero, pero sé que el segundo y tercer grado los hizo en Buenos Aires. Y el tercer grado, la madre le dijo que ya no valía la pena seguir estudiando más, porque en aquel entonces con un tercer grado ya una mujer parece que era prácticamente como recibirse de bachiller, ¿no? Y dejó de estudiar, ¿no? Después sé que a los pocos años mamita era muy inquieta y empezó a trabajar en la confitería más linda que había en Córdoba, que la verdad es lamentable cómo se me fue el nombre, de cajera. Y ahí era donde yo recuerdo los alfajores de Córdoba como la cosa más linda que he comido en materia de alfajores. ¿Dónde quedaba esa confitería? No, ya no me recuerdo, las calles. Muy cerca de donde había nacido yo, que era la calle Martín García 930. Era una casa que había hecho mi propio padre. Y quedaba creo que en la calle Castro Barro, si no recuerdo mal. ¿Cuál era el segundo apellido de tu madre? Qué cosa que no me acuerdo, Marcelo. Hay cosas que me he olvidado. ¿No sabes cuál es tu cuarto apellido? ¿No te acordás de tu cuarto apellido? No me acuerdo. Corral. No, Corral es el segundo apellido. Sí. Y bueno. Yunta era el segundo apellido de tu padre. De mi abuela, Yunta. Yunta de la madre de mi padre. Por eso. Yunta. Tu papá se llamaba Scabuso Yunta. Exactamente. Y tu mamá Corral. Corral, pero si lo tenía el nombre, qué horrible. Bueno, no me acuerdo, no es caso. Y sus dos padres eran de Victoria. Ahí está. Yo tengo noticias siempre de mi abuela, pero nunca tuve noticias de mi abuelo. De las cosas que me contaba mamita, me contaba más de la madre que prácticamente del padre. Así que... Yo sí que te puedo decir mis dos apellidos maternos y paternos. García Peláez era mi madre y Vascuas Salgueiro mi padre. Perfecto. Ya los habías dicho, ¿no? Ah, ¿te lo había dicho? Sí, Pues yo ya te los había preguntado. Ah, no me acordaba. ¿Cómo era tu madre? ¿Cómo la recordás de chico, no de grande, de chico? ¿Cómo recordás a tu mamá de niño? Bueno, la recuerdo como una mujer excepcional, una mujer que luchó para que sus hijos fueran adelante. No. La pregunta es, ¿cómo recordás a tu mamá de niño? Sí, estoy hablando de niño. Estás hablando de una conceptualización de adulto cuando decís todo eso. Porque lamentablemente... ¿Cómo te cuidaba tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá contigo? Es decir, esas cosas quiero rescatar, no... Bueno, lo que pasa que son periodos que casi llegan de la niñez a los 10 años, que fue cuando empecé a trabajar. El periodo, digamos, que
que recuerdo, digamos, más de mi madre es cuando yo me acuerdo que estaba con un amigo sentado en la vereda de nuestra casa, porque la casa la había hecho mi padre. ¿En esa casa siguieron viviendo? Seguimos viviendo, sí, sí. Martín García, ¿qué número? 930. ¿Esquina? Sapiola. Casi Sapiola, no en una esquina Sapiola. ¿Y era una casa individual? Una casa nuestra. Era una casa nuestra, yo me acuerdo muy bien, tenía 3 habitaciones, tenía una parra divina, con unas uvas que no me puedo olvidar nunca más de ella, y después en el fondo tenía un paraíso también antiguo, y me recuerdo que había cañavera. ¿A qué se dedicó tu mamá cuando murió Escabuso? Ella enviudó por segunda vez. Por segunda vez, sí. Siendo muy joven. Muy joven, claro. ¿Qué edad tenía? Y si papito tenía 38, 39 años, mamita tenía 36 años tenía mamita. Yo, de las cosas que recuerdo así, yo sé que hacía cuando murió mi padre, mamita hacía, ¿cómo se llama? Uniformes para los bomberos. Los cosía. Y mucho más de eso no lo sé. Lo que sí es que en determinado momento de nuestra vida nos fuimos a vivir a Carlos Paz. En Carlos Paz estuvimos casi 2 años. Y ahí mamita, creo que si mal no recuerdo, comenzó a lavar ropa para gente que necesitaba, para empleados que estaban trabajando en Carlos Paz, que en aquel entonces Carlos Paz eran 2 hoteles. ¿Y ella iba a buscar la ropa a la casa del cliente o se la traía? No, ella tenía que ir a buscarla y llevarla. Vamos a retroceder un poquitito más en el tiempo. ¿A qué escuela fuiste? Bueno, comencé yendo al San Francisco. Y ahí siempre he pensado y tengo un lapso que no lo puedo recordar. Pero sí sé que en el San Francisco estuve por lo menos el segundo de primaria. Y ahí fue, como era un colegio de curas, ahí fue que yo te dije que en 2 oportunidades, que hubo una misa, ya ni me recuerdo qué misa importante hubo, que yo hice de monaguillo del cardenal Cospelo. Posteriormente fui a un colegio donde terminé el 6º grado, que quedaba en la calle Piedras entre México y Chile. Puedo cerrar los ojos y ver el frente de la escuela y recordarme muy bien especialmente del maestro del 3er grado. ¿Qué se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero me recuerdo por las penitencias que nos daba, chirlos que nos pegaba. En aquella época era muy común que el maestro tuviera, ¿cómo se llama? Una varilla, que te daba varillazos. Bueno, estabas contando respecto de un maestro del 3er grado. Sí, el 3er grado fue... Puedo cerrar también los ojos y mirarle la cara, era de bigotito, gordito, medio pelado, pero era terrible. ¿Cómo era una clase en la primaria de Córdoba, en este colegio donde ibas tú? No, pero no era en Córdoba. La primaria todo lo hice en Buenos Aires yo. Yo lo hice todo en Buenos Aires. ¿A qué edad te fuiste a Buenos Aires? No, sí, creo que eran 6, 7 años me fui a Buenos Aires. Y creo que el primer colegio cuando fuimos a Buenos Aires, yo ya te lo conté, era un colegio de curas, ¿cómo se llama? Que estábamos, ¿cómo se llama cuando estás permanentemente? Pupilo. Pupilo.
Y ya te conté la historia, ¿no? Las palizas que nos daban los curas era de terror, de terror, de terror. ¿Qué colegio era ese? No me acuerdo el nombre, no me acuerdo los nombres, porque cosas como esas no te quedan los nombres los nombres de recuerdo. Lo que me queda de recuerdo eran los tipos que nos daban la paliza, eso no me olvido de ninguno. ¿Pero vos estás seguro que no fuiste a la escuela en Córdoba? No ¿En fui. Carlos Paz tampoco? Tampoco, sí, no, era muy chiquito. ¿Y recordás el momento en el cual ustedes abandonan Córdoba y se van a vivir a Buenos Aires? Como no lo voy a recordar, no, Marcelo, es una de las cosas que no te puedes olvidar. Primero porque Mamitas se fue primero a Buenos Aires a buscar trabajo. Y estuvo trabajando de empleada con retiro, en la casa de una familia repudiente, que me acuerdo muy bien el apellido, Tanoira. Los Tanoira eran de familia de alta sociedad de la Argentina. ¿Y era empleada doméstica? Doméstica que trabajaba y vivía, no me acuerdo dónde, mamita. Y en ese tiempo... ¿Dónde era la casa de los Tanoira? En la calle Avenida de Mayo. Tenía una gran panadería. No, pero mamá, no era de los Tanoira. Ah, era de los Tanoira, no de los Tanoira pobres, sino de los Tanoira ricos. Ah, bueno, sí. creí que eran esos. No. En la calle Avenida de Mayo. ¿Sigue estando la casa? Y sí, sigue estando. ¿Avenida de Mayo y qué? Avenida de Mayo, Lima, entre Lima y Salta. ¿Y ahí trabajó mucho tiempo? Y trabajó algunos meses, porque mira lo que es la vida. Es de la vida, ¿no? De que mamita, cuando ya hacía algunos meses que trabajaba con la señora Tanoira, tomó la decisión de ir a visitar a la tía Isabel, que la tía Isabel junto con su madre habían mandado a mamita, a sus hermanos y a sus cuñados, los mandaron todos a Córdoba cuando llegaron. La tía Isabel era esta tía que le iba muy bien. Que le iba muy bien, sí, que le iba muy bien. ¿Isabel Corral? No, Isabel, ahí está. Increíble que no me acuerdo, Pero bueno, ¿Y qué actividad tenía ella? ¿Por qué le iba tan bien a la tía Isabel? Porque estaba casada con se había casado con un Irigoyen. Entonces a ella no le iba bien a Irigoyen. Bueno, le fue bien. Yo la llegué a conocer a la tía Isabel, ya viuda de muchos años. Bueno, era una mujer sensacional, con un carácter terrible, pero dentro de todo era una mujer muy buena, ¿no? Muy buena. ¿Y ustedes tienen un recuerdo positivo o negativo? Yo tengo por un lado, sí, para mí fue un regalo siempre, un recuerdo siempre positivo, no puedo decir nada. El que la llegó a conocer muy bien fue Sebastián. ¿Y Irigoyen, que era su marido? Era, no Irigoyen de la política, sino Irigoyen también de la sociedad argentina, ¿no? Pero bueno, como te contaba, mamita, mientras estaba trabajando con los Tanoira, fue a visitarla. Y ahí ocurrió todo lo contrario de lo que cuando había venido la familia, que lo fletaron todos a Córdoba. Ahí le dijo, tú no puedes estar trabajando de empleada, tú tienes que tienes que venir a vivir con nosotros. Ella tenía una hija, Gaby, que tenía una voz privilegiada y cantó en varias oportunidades en el Colón, como soprano. Y la cuestión es que se fue a vivir allí, a la calle Alsina, pero no me acuerdo el número. En la calle Alsina, pero no me acuerdo el número. Y ahí fue que, por eso te dije que no me podía olvidar nunca de cuando habíamos venido a Buenos Aires, porque mamita nos dejó a Juan, a mí y a Sebastián para ir a trabajar a Buenos Aires. Y el primero en que se fue a Buenos Aires fue Sebastián. Y después creo que a los
antes del año fuimos nosotros para Buenos Aires, pero nosotros nos fuimos directamente al colegio Pupilo. ¿Ustedes ya trabajaban, ya vivían en la tía Isabel todos? Nosotros vivíamos, no. Me recuerdo que Juan y yo tuvimos muy poquitos días. De ahí ya nos fuimos directamente de Pupilo. Y cuando salimos del colegio ese, nos fuimos a vivir a Lima 367, que es donde tuve hasta que me casé con mamá. Donde tenía el negocio Armando Bachman, trabajaba con ellos. No, bueno, antes trabajé, no me pregunten cuántas. Bueno, contame lo que me tenés que preguntar a mí, así me voy. Pero tú igual tenés mucho tiempo porque hemos logrado cambiar. A las 2 de la tarde, mamá. Que tenías. Bueno, vamos a hablar un poquitito más con mamá y después volvemos a la niñez de papá, porque está bueno que cuentes ese recuerdo que tenés de la mudanza de Córdoba a Buenos Aires. Entonces, mamá, tú decías que de adolescente entraste a trabajar en Harrods. ¿Qué edad tenías? 18 años. ¿Y antes de eso, qué trabajo tuviste? Estudiaba, no, ninguno, estudiaba. Estudiaba en el profesional número 3 de mujeres que quedaba en la calle... ¿Cómo se llama, papá? ¿Vos sabés dónde yo trabajaba? Donde yo estudiaba. No te conocía. No, mamá, yo te conocí. No, ya en Harrods, espérate un momentito. Ay, Dios. El profesional de mujeres número 3 en Buenos Aires lo conoce todo el mundo. Es una escuela de mujeres donde se enseñan artes femeninas. Bien. ¿Y Harrods dónde quedaba? ¿Cuál es la ubicación de Harrods? De Harrods, Florida 567, pero ahora ya cerró definitivamente. Hace años. En Florida, entre Córdoba y Paraguay. Nos ibas a contar de lo que hacías en Harrods. Ah, te estaba contando. En Harrods... ¿Estuviste en la biblioteca? En la biblioteca. ¿Y luego? Y la verdad que vendían muy bien las ¿cómo se llama? Había que asociarse a la biblioteca, entonces que conseguí cantidad de asociados, entonces me llamó de arriba, ¿cómo se llama que vos conocías? Sí. Que era gerente. Sí, pero no me acuerdo, son tantos años. Un señor que tenía un puesto muy alto en Harrods y me dijo, usted ya sabemos que está muy contenta en la biblioteca, pero nosotros queremos que dé más y que gane más. Te va a dar más a la tienda y va a ganar más dinero si usted trabaja en la sesión bebés, porque usted tiene buenos modos con los chicos, etcétera, etcétera. Así que yo le pediría de probar. Usted va a tener una comisión del 3%, que va a ser muy buena. Pruebe 1 o 2 meses y después volvemos a hablar. Entonces probé y la verdad que ganaba muy bien, me iba muy bien. Era una mujer joven, estaba lleno de viejas en la sesión. Y bueno, y tenía una particularidad que cuando se acercaban las liquidaciones reservaba cantidad de ropa para mis clientes. Espera un poquito, mamá, porque... Bueno, y aquí tenemos, aparte del resto de la familia, tenemos a Felipe, que tiene 13 años en este momento. Tiene un poco de cara de tonto, pero... Mirá. Tenemos a Nicolás. Sí, podés hablar. Espera que va a hablar Felipe. Mi nombre es Felipe Escauso y como les estamos diciendo, tengo 13 años. Tenés que decir algo inteligente de tu vida. El abuelo le va a preguntar, ¿cuáles son tus aspiraciones desde acá hasta que empieces, digamos, la universidad? Mis aspiraciones son... ¿Qué son aspiraciones? Aspiraciones, deseos de hacer algo, de viajar, de jugar al fútbol. Tener un trabajo. Trabajar. No ser perezoso. Estudiar.
Estudiar. Definitivamente. Definitivamente estudiar. Qué bueno, qué noticia. Mirá. Fue interesante la pregunta que le hice, ¿eh? ¿Qué trabajo te gustaría tener de aquí a 30 años? Es decir, cuando tengas 43 años. Cuando tengas mi edad, ¿qué te gustaría hacer? Como ya lo he dicho antes, eso todavía no lo he definido, Pero alguna idea. Hablar a mí. Y bueno, anda a hablar a UPA de Yaco. Esperá No que sé. ahora termina. ¿Alguna idea? la verdad que no lo sé, No lo sé, claro. pero Pero tiene calor. Lo que pasa Sí, vive tu padre. es que yo creo que tú, Felipe Felipe, Cauce. tenés un Dios que te ayuda mucho a través de tus padres. ¿Eh? La suerte de poder ir a un colegio, la suerte de poder terminar y ir al liceo. y la Naturalmente. No, naturalmente no, es porque tenés una familia que te lo puede hacer, que te apoya, ¿eh? y vas a encontrar el camino, no solamente contigo, sino con lo que te van a decir tus padres. Y con toda la gente que me rodea. Sí, yo estoy de acuerdo que la gente que te rodea también te puede dar buenos consejos, pero creo que los consejos principales te los van a dar tu mamá y tu papá. Pero tiene Está bien, está bien. calor. Bueno, Nico, a ver, ¿tú querías hablar Nico, ¿querés algo? hablar? Anda a UPA de Yaco y decía algo. Uy, A UPA de Felipe. Ah, de Felipe, a ver qué va a decir. ¿Qué va a decir Nico? ¿Cómo le dejó el ojo? sí, horrible. Yo me llamo Nicolás Ejauzo. Se me llama ¿A quién querés mucho tú? a papi. A Y a mami, todos. y a mami. A todos. y a Elsa, Y a y Feli, a Jaco. y a A Isa, todos. y a Pili, y a Juana. Pero Contá, no. Nico, ¿quién es tu mejor amigo? Feli. ¿Feli es tu mejor amigo? ¿Quién? No, Juana. Ah, Juana. Juana, qué bien. Bueno, decís chau ahora. Chao. Y ahora mamá va a decir algo. No, yo no voy a decir nada. ¿Cómo que no? Contá algo de la ¿Cómo? historia de tu familia, mi amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú dijiste algo muy importante hace ya hoy. Hoy, a ver, tenemos 55, hace Yo 5 voy a años salir atrás. en la tele. En los 50 años de casado, tú algo dijiste en una grabación también. Ah, sí, dije. Bueno, Sí, sí, también es una oportunidad para decir algo, ¿eh? Yo hablo por ella. No, señor. No, yo qué sé, ahí lo que dije fue que No, ahí no, son un- ahora. No, que no, son no. un ejemplo, que Jaco y Elsa han sido siempre un ejemplo para nosotros. Naturalmente. Como pareja, impresionante, cómo se acompañan, cómo se ayudan, cómo se quieren. Cómo nos dan regalos. Así que para nosotros eso es muy importante. Cómo nos dan regalos, sí, especialmente eso. Tarjeta conté. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué horario tenías en Harrods? Horario de 8 a 12 y de 2 a 8. ¿Y te iba bien? ¿Ganabas buen dinero? Me iba muy bien. Cuando entré en la sesión Bebes, mejor que nunca. Tanto que después de estar 6 meses, 8 meses, me volvieron a llamar otra vez de la gerencia para decirme si quería ir a Mar del Plata y hacerme cargo de toda la sesión Bebes y jóvenes. Me iban a dar un excelente sueldo, me iban a dar una cantidad de atribuciones. Tenías que irte a vivir a Mar del Plata, obviamente. Tenía que irme a vivir a Mar del Plata por 3 meses, enero, febrero y marzo, porque en marzo se cerraba Mar del Plata. Pero había un señor que se había enamorado de mí, que no quería que me fuera a Mar del Plata. Entonces, no pero hablemos- no en hablemos aquel de- entonces no se rascaba Era la este nariz. señor. ¿Es cierto o no? Ajá. Bueno, pero antes de entrar en eso, Me pica la nariz. ¿en qué año fue que trabajaste, durante qué años trabajaste en Buenos Aires en Harrods? Ja, me mataste. Cuando terminé de estudiar, enseguida vi un aviso en el diario, fui y me tomaron. Fui con la ñata Cayorga, Sí, ya sé. a mí Eso me a mí y acuerdo. una amiga, y nos tomaron a las dos. ¿Qué pasaba en la Argentina en ese momento? ¿Te acordás cómo era Buenos Aires, por ejemplo? Buenos Aires estaba bastante bien, sin serios problemas, se trabajaba bien. ¿Quién era el presidente? Los argentinos gozaban de una buena situación. El presidente, no me pregunto porque yo no me acuerdo, era
En ese momento, ¿quién era papi? Y era ya una junta militar, ya mamá. ¿Te aseguro? Sí, sí, sí. Bueno. Hasta, yo te voy a decir, hay muy poca gente que lo sabe, Marcelo, y especialmente, lamentablemente, los uruguayos. Es decir, voy a decir algo que representa una cosa muy importante y también representa una cosa muy, muy importante en la decadencia de la Argentina. Hasta el año 1946, Argentina era la 10ª potencia mundial económica. Increíble. Sí. Y después de 1946, Empezó a perder cuando terminó puntos. la guerra, mamá, que yo hice el servicio militar, y ahora estoy haciendo un interview con lo que está diciendo mamá, se gastaron millones y millones y millones de dólares de pertrechos que no servían para nada, para nada. Y yo, como integrante de la guardia que teníamos que hacer de cuidar esos pertrechos, yo veía que casi todos iban para la basura. Así que eran todos negociados, que en aquel entonces lo hacía el ministro de Hacienda, que se llamaba Miranda. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la adolescencia de papá, que no hablamos nada. Pero antes contanos ese viaje de Buenos Aires a Córdoba. ¿En qué fue? ¿En tren? ¿En ómnibus? En tren, sí. Regresamos Juan y yo, y me acuerdo que pasamos naturalmente en asientos de madera, y uno lo tomaba creo que hasta no hace muchos años era la misma demora, ¿no? A las 5 de la tarde salía de Córdoba y llegaba a las 8 de la mañana a Buenos Aires. Y me recuerdo que fue en invierno y pasamos un frío con mi hermano y yo que fue terrible. ¿Tú estuviste en la escuela hasta qué edad? ¿En la escuela? Yo no me acuerdo cuando terminé mi 6º grado. Lo único que te puedo decir que yo no me acuerdo si fue en primer inferior o superior, es que yo ya empecé a trabajar. Pero al Ya. mismo tiempo iba a la escuela. Claro, y ya tuve que empezar a ir a la escuela de noche. De noche. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tenés de un trabajo? Pero no de uno. Bueno, del primer recuerdo. El primer trabajo que tuve fue una panadería que me pagaban 15 pesos argentinos. ¿Por qué? ¿Por mes? Por mes, sí, claro, para hacer mandados. ¿Y qué tipo de mandados hacías? Y me iba con una canasta así, con pan y factura, que la tenía que ir entregando en determinados lugares que habían hecho los pedidos. Y en un trabajo de mañana temprano. Claro, de mañana hasta la tarde. Iba a almorzar a casa y volvía y seguía trabajando. ¿Dónde quedaba la panadería? A una cuadra de casa. ¿En dónde? Salta y Belgrano. Salta y Belgrano. Por ¿Sigue Salta. existiendo? No, es imposible que pueda existir eso. ¿Qué barrio es ese? Montserrat, bien Montserrat, porque entre Salta y Lima, por Belgrano, está la iglesia Montserrat. ¿Y había muchos inmigrantes que vivían en esa zona? Porque Yo no se sabía si Yo era no o sabía era si un había inmigrante. muchos inmigrantes. Lo único que te puedo El decir tiempo ha que cambiado, la gente trabajaba. sí, nosotros vivíamos en una casa de inquilinos, que mamita era la encargada de la casa. Entonces, lo cual quiere decir de que había un dueño de la casa que le daba a tu mamá la la responsabilidad responsabilidad de administrar la casa. la responsabilidad de administrar, no, de cobrar, que era una cosa muy simple en aquel Sueldos. entonces, y limpiar la casa. Limpiar los lugares comunes, ¿no? Toda la casa menos las piezas. Ujú. Entonces, eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? Que nos levantábamos 2 veces por semana, a la mañana bien temprano, mamita, Sebastián, Juan y yo, para limpiar toda la casa, porque era una casa muy grande. ¿Dónde quedaba la casa? Lima 367. No existe más. No existe más.
Está la 9 de julio ahora. Sí, sí, no, ya estaba la 9 de julio, estaba la 9 de julio, lo que pasa es que toda esa parte de ahí la tiraron toda abajo. Y yo era el encargado de lavar las 2 escaleras, porque había una de madera, bueno, unas escaleras preciosas, esas antiguas, que realmente eran divinas, y la de la entrada de mármol, Entonces, trabajaste por primera vez en una panadería. una panadería. ¿Y luego? Luego, por 5 pesos más, empecé a trabajar en una panadería. En otra panadería. Perdón, en una carnicería que estaba también el mercado que estaba en Salta y Belgrano. ¿Sigue existiendo el mercado? El mercado hace algunos años pasé por ahí y todavía existía, pero no sé en la actualidad. ¿Qué hacías en la carnicería? También mandados. Ahí tenía lo malo es que una vez por semana me levantaba a las 4 de la mañana porque había que hacer chorizos. ¿Y cuántos años tenías ahí? 10 años y medio. No tenía 11. ¿Luego? Me cambié por 5 pesos más. Y fui de ascensorista. ¿A dónde? Ascensorista fui a la calle Alsina. La calle Alsina y bueno, no me acuerdo cuántos meses estuve. Y después me fui de nuevo a otra panadería. ¿Por qué me fui a otra panadería? Porque don Manuel y doña Catalina, que vivían en Lima 367 con nosotros, compraron una panadería en la calle Independencia, si no me recuerdo mal. No, Independencia no, en México, la calle México. Y entonces me quisieron llevar a mí como para hacer los mandados y para estar ahí y atender a la gente y todo lo demás. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Y también estuve varios meses. Y después me fui a una joyería. También a hacer mandados. Sí, a hacer mandados. La verdad me trataron muy bien estos. Borste y Sonta. Borisov se llamaba la joyería, que era Borste y Sonta. Una familia de origen judío. De origen judío, sí, pero buenísimos. Gente muy buena, me trató muy bien. ¿Y qué hacías allí? Hacía mandados y él me incentivó para ir a una escuela de dibujo, pero yo la verdad nunca tuve cualidades muy... Yo también lo llevé una vez a una escuela de dibujo. Sí. Bueno, a ver conmigo si tenés algo. Sí, siempre tenés Así algo. me voy. No, mamá, falta una hora para que te vayas. ¿Cómo va a faltar una hora? A las 2 de la tarde. Bueno, a ver. Bueno, mami, entonces nos estabas contando que te habían ofrecido ir a Mar del Plata, a trabajar a Harrods. Sí, era un buen negocio para mí. Una propuesta fantástica, Sí, que me claro, daba sí. mucho honor en la firma tenerla. Pero bueno, estaba muy enamorada de mi papito. Y mi papito no quería que me fuera para quedarme allá sola, porque Mar del Plata siempre era el lugar que teníamos, como ahora Punta del Este, ¿sabes? Salíamos a bailar, hacíamos de todo. Entonces, Pero acá, en realidad el que dio la última palabra no fue Elsa. Porque en determinado momento el padre... si papá Antonio, dijo, si a tu No, novio no, 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 le no. gusta, o querés a tu novio o querés el trabajo, No, tenés que él me decidirte. dijo que quería hablar conmigo y bueno, yo hablé con Antonio y me dijo, bueno, decime cuál es el problema. Le dije, no, problema ninguno. Yo digo lo siguiente, Antonio. ¿Cómo vamos a estar? Ella 3 meses en Mar del Plata y yo 3 meses acá en Buenos Aires solos. Eso da para que uno pierda todo lo que ha cultivado en el tiempo que hemos estado acá. A mí no me gusta la idea. Da para relajo. Le dije, no me gusta la idea. A mí, sinceramente, Antonio, yo no quiero que vaya. ¿Vos no querés que vaya? Bueno, entonces no va, me dijo. Chao. Y ya no. Machismo. No, machismo no, el padre es el padre. machismo era en esa El padre, época, escuchame, el padre decía que no y
boca cerrada, no entra mosca y se acabó. El fijo lugar de todos. No, claro. Bueno, de todas maneras, mamá, después de 55 años creo que fue todo para bien, ¿no? Sí. Entonces seguiste trabajando en Buenos Aires. Seguí trabajando en Buenos Aires hasta que me casada y todo, hasta que me fui a vivir a Montevideo, porque nunca en la vida trabajé en otro lado. ¿Y qué hacía una chica de 20 años los fines de semana en Buenos Aires? Bueno, yo tenía mi novio a los 20 años. Y bueno, ¿y qué hacían? Éramos socios de Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, que era un lindo club, tenía sus bailecitos de 6 a 8 los sábados y domingos. No le gustaba a papá bailar ni sabía, pero después le enseñamos. Hacía picnics dentro del predio del club, que era un club fantástico. Nos daban todas las facilidades para eso. Y todos los deportes. Tenis, natación. Bueno, perdón, mamá no hacía ni tenis ni natación. Porque Natación, el día que le quise enseñar a jugar al tenis porque a mí me gustaba, le di una raqueta y parecía que era una raqueta sin cuerda, porque hacía así y no agarraba una pelota. No, nunca pude jugar bien. Y natación, Pero yo nadaba, iba a nadar. No, natación, Vos no me enseñaste a nadar, me enseñaron los profesores del club. Yo fui la que le dije cómo es posible. No, Elsa, vos no podés estar sin saber nadar. Y aprendió a nadar. Yo fui porque tenía ganas siempre, porque no sabía nadar. Claro. Cuando yo empecé a trabajar no sabía nadar. Sí, cuando estábamos de novio no sabías tampoco. Era socia del club y yo dije, no, voy a aprender a nadar. Para esto me gasté todas mis mañanas, en lugar de entrar a las 9, iba a la clase de 7:30 al club, porque tenía una sede en Montevideo, el club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Existe, muy buen club. Y me tomaba clases todas las mañanas de natación hasta que aprendí, ya está. Con Gimnasia Esgrima, en determinado momento era el club con mayor cantidad de socios. Tenía en la época nuestra, tenía más de 30.000 socios. Sí, era muy buen club. Un deporte no futbolero, no futbolero. Y en esos bailes de 6 a 8 de sábados y domingos, ¿qué ritmos se bailaban? Modernos en ese entonces. ¿Y cuáles? Modernos, lo más moderno. El cha-cha-cha, qué sé yo, Fostros. Fostros, Sí, mi hijo. todo se bailaba. ¿Y había Era un club a la moda, moderno, y donde podías aprender y hacer cualquier cosa. ¿Y había algún grupo que era de particular predilección de ustedes? Y sí, mío sobre todo. Grupo, Él sí, no, claro. porque no integraba el grupo, porque no Digo, sabía bailar. Digo grupo musical, si había alguna banda musical. Bueno, había bandas brutales, Lecuona Cuban Boys era fantástica. Sí. Pero estaban en Argentina, ¿no? No, pero visitaban iban a cada Argentina rato. cada 2 por 3. Sí. Después el otro formidable también, que era, en vez de Lecuona, era otra banda fantástica también. Ay, no me puedo recordar el nombre. Pero famosa acá también en Uruguay, en aquella época. Allá en la época del 56, que venía, ¿sabes dónde? Al Hotel Carrasco. Que yo iba con mamá a bailar ahí, Pero ahí ya estaban en Montevideo. Montevideo, sí, pero por eso te dije, famosa también acá en Uruguay. Y allí, en esos momentos, ¿seguían viviendo en las mismas casas? Sí, que yo sí. contaron? Sí. ¿Y tu ¿Vos papá? también? ¿Cómo? Nosotros estamos, cuando nos casamos. No, antes de casarse. Antes de casarme en la casarse, misma casa. yo viví siempre en Lima 367. Y yo por Bernarda de Irigoyen 263. Hasta que vino la avenida 9 de Julio. Y te Pero fuiste eso fue después de casado, no antes de No, casado. antes te fuiste a la calle Venezuela 563, ¿no era? Sí, pero eso fue antes de casarnos. Antes, claro. Claro, porque el municipio decretó hacer la avenida 9 de Julio. Y la casa donde yo vivía estaba sobre la avenida 9 de Julio. Así que nos tuvimos que mudar. Y a la calle Venezuela, Mm, a un apartamento en la calle Venezuela. sí, Venezuela, que no es la casa en la calle Bolívar que conocí yo de chico. no. Eso fue posterior. Fue posterior, claro. Bien. No, vos conociste a la abuela en la calle Perú. Bolívar. Perú.
Bolívar. Ah, Perú. O Perú. Bolívar. Pero por la calle, en la calle Perú fue donde tenía el apartamento la abuela, mamá. Sí, que yo pero lo después se compré. tuvo que se Sí, mudó sí, pero yo Venezuela. conocí a la abuela en la calle Bolívar, papá. Bolívar, Hasta claro. los Ah, no, 15. entonces, perdón, no era Venezuela, entonces era Bolívar. Era Bolívar, sí, señor. Bolívar 563, creo. Ahí Bolívar, vivías sí. tú de soltera. Sí, Cinco, ahí seis, vivíamos. vivía ahí eso. El vivíamos. apartamento al fondo. Al fondo de todo, sí, sí, sí. Ahí. Sí, sí, sí. Bien. Hasta que me casé. Sí, sí, hasta que te casaste. Bueno, ¿y cuándo fue el día que se conocieron? Bueno, el día que nos presentó El día de los difuntos. mi amiga, sí, era el 1 de enero. Mira No, por qué primero de enero no, mamá. 1 de Noviembre, me parece. noviembre. ¿Sabés por qué nos conocimos? Y fue el día de los difuntos. Ahí Porque son yo iba con mi amiga a bailar. Yo iba a los bailes de 6 a 8, el club tenía baile todos los días de fiesta de 6 a 8. Pero ese día no caí en el reparo, no reparé. No repararon. No, yo no reparé, porque el club reparó enseguida, que era el día de los difuntos, entonces se había suspendido Pero vos fuiste no el sola. baile. Fuiste con Yo Esther y iba con con vos, yo iba con Esther y con y Nelly. con Nelly, a bailar, como todos los sábados y domingos. Y nos dijeron que se había suspendido el baile